Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. Con la muerte del financista Aldo Ducler, aparece por primera vez de manera orgánica, pasablemente sistemática, la posibilidad de entender, o por lo menos plantearnos preguntas correctas respecto de la relación entre dos sujetos: kirchnerismo, los Kirchner e YPF. Lo que podríamos llamar el triple crimen de YPF. Es un recorrido que va desde el año 1993 hasta la semana que viene, cuando en la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York se esté tratando un reclamo de un fondo buitre, un nuevo tipo de buitre, un buitre K, pretendiendo un resarcimiento por la estatización de la empresa. ¿Qué pasó en 1993? En 1993, el Estado Nacional, el gobierno de Menem, acordó con la provincia de Santa Cruz, con el gobierno de Néstor Kirchner, la entrega de 600 millones de dólares en un acuerdo extrajudicial por reclamos de regalías que tenía la provincia con la nación. Fue la condición que puso Santa Cruz para votarle en el Congreso a Duhalde el fondo del conurbano bonaerense, sin el cual Duhalde no quería ser candidato a gobernador en el año 91. 1993, 600 millones de dólares. 1999, se privatiza YPF. Menem le vende YPF a Repsol. El que más defiende esa venta, como diputado de Neuquén, diputado menemista de Neuquén, fue Oscar Parrilli. ¿Le suena? El mismo que aparece en las conversaciones telefónicas con Cristina Kirchner. Oscar Parrilli defendió la privatización de YPF en el Congreso, que le iba a permitir a Néstor Kirchner vender las acciones que tenía Santa Cruz en la empresa como copropietaria de la YPF estatal en 1.100 millones de dólares. 600 millones de dólares por aquel arreglo extrajudicial de 1993, 1.100 millones de dólares por la venta de acciones de YPF en 1999, 1.700 millones de dólares para una provincia que ahora está mendigando fondos para poder pagar los sueldos de sus empleados públicos. ¿Cuál es el primer crimen? El primer crimen es que Néstor Kirchner colocó ese dinero que no estaba contabilizado en la contabilidad oficial de la provincia, como si fueran fondos particulares en distintas cuentas offshore. Para esto se sirvió de financistas amigos, uno de ellos, Eduardo Cafaro, que después fue director del Banco Central, con Kirchner presidente, y consultaron a Aldo Ducler, que para aquel momento era el titular de una empresa llamada Mercado Abierto, probablemente en aquel tiempo la empresa líder del mercado financiero no bancario, una gran sociedad de bolsa en la ciudad de Buenos Aires. A partir de este momento empieza el juego de Néstor Kirchner y sus operadores financieros en esas cuentas offshore, en bancos como Morgan Stanley, CFR Boston y otros bancos, Estados Unidos, Suiza, Luxemburgo. Llega Kirchner a la presidencia y, codicioso de YPF, y además con cierto resentimiento de que los demás presidentes de la región podían dar de una orden a la petrolera del Estado y esa orden se cumplía, Lula con Petrobras, el propio Evo Morales con yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos,
Él se sentía disminuido y quería intervenir en YPF. Empieza el segundo crimen. Empieza el apriete de Kirchner y sobre todo de su Rottweiler en esta operación, Guillermo Moreno, con precios de los combustibles para doblegar a YPF y que YPF tenga que entregar parte de sus acciones a un amigo del poder. Esto sucede durante todo el año 2007, tanto que en mayo del 2007 viene a Buenos Aires una misión de España y en el despacho de Julio De Vido se arregla que va a haber un socio argentino para quedarse con una parte de YPF y a través de ese socio argentino los españoles de Repsol entenderse con el gobierno. Le llevaron el nombre de ese socio, que era un empresario ligado al sector energético, a Kirchner, y dijo, no, yo voy a poner mi amigo como accionista de lo que primero sería el 14,9% y después el 25% de la principal empresa petrolera de la Argentina, de la principal empresa a secas de la Argentina y del principal activo de Repsol en el mundo, que era la YPF Argentina. ¿Quién era ese amigo? El dueño del banco de la provincia de Santa Cruz, Enrique Eskenazi, titular de una familia que venía administrando negocios con los Kirchner, entre ellos la colocación de aquellos fondos de Santa Cruz en el exterior. Eskenazi no tenía una empresa petrolera, había armado poquito tiempo antes una empresa llamada Petersen Energía. Los Eskenazi giran como Grupo Petersen, que era una constructora de la cual Enrique Eskenazi fue gerente general, que estuvo al borde de la quiebra y que él compra a sus dueños, la familia Petersen. Algunos creen, tal vez afiebrados, que el que la puso al borde de la quiebra para después poder comprarla era el propio Enrique Eskenazi. Lo cierto es que Eskenazi, dueño del banco de la provincia de Santa Cruz, entra a la negociación de la cual prácticamente no participa, porque el que negocia es Néstor Kirchner con Repsol. Carecía de antecedentes petroleros, pero tenía una relación de intimidad con los Kirchner. Muy amigo, íntimo amigo de Francisco Larcher, que era en ese momento el mandamás de la Secretaría de Inteligencia y había sido el representante de la provincia de Santa Cruz en la capital federal y antes director de ese banco por la provincia. Y tan amigo de los Kirchner que cuando el juez Norberto Yarvide investiga a los Kirchner por enriquecimiento ilícito, parte de su evolución patrimonial, el matrimonio la explica porque aparentemente la familia Eskenazi en el Banco de Santa Cruz le remuneraba los depósitos a una tasa sideral a la que no tenían acceso, por supuesto, los demás depositantes del banco. Esto a nadie se le ocurrió investigarlo nunca, pero serían como los alquileres de Lázaro Báez, solo que de una manera menos tangible. Eran tasas de interés que se pagaba para depósitos que los Kirchner supuestamente depositaban en el Banco de Santa Cruz. El presidente Macri, siendo jefe de gobierno, conoció de algo de estas relaciones. ¿Por qué? Porque en el año 2013, en septiembre, le tocó asistir al cumpleaños de Sebastián Eskenazi, el hijo de Enrique Eskenazi, y ahí se lo encontró a Francisco Larcher, con el que tuvo un incidente, porque claro, era el que lo perseguía con las causas por espionaje en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo entran los Eskenazi a YPF? Bueno, esta es una historia tal vez única del capitalismo internacional. No sé si habrá antecedentes de algo tan insólito. Entran sin plata. Entran con créditos de bancos y sobre todo con un crédito de más de $1.000 millones que les da Repsol y que ellos van a ir pagando con los dividendos que van cobrando como socios de la compañía una vez que entraron. A tal punto que la empresa Repsol decide postergar por un mes una distribución de dividendos de YPF para que los Eskenazi puedan cobrar esos primeros dividendos por un periodo en el que ni siquiera eran socios de la compañía.
Es decir, entran con la plata que les presta Repsol y que iban a devolver con dividendos, más préstamos de otras entidades bancarias, sobre todo de Credit Suisse, First Boston, el banco que, según insinúa la documentación, la carta que presenta Aldo Ducler en la UIF antes de morir, el banco donde estaban los fondos de Santa Cruz. Ducler pensaba decir, y tal vez esté esa documentación en poder de su hijo, que esos fondos depositados por la provincia en el Credit Suisse First Boston eran en realidad el respaldo del préstamo que ese mismo banco le estaba dando a los esquenazis para que puedan entrar a quedarse con el 25% de una compañía petrolera que además le entregó el control de la gerencia general a Sebastián Eskenazi. Algo por lo cual, milagrosamente, jamás fue interrogado Brufau en España. Digamos, ¿cuáles fueron los disparates que cometió con este activo tan importante de Repsol que era YPF? Lo cierto es que ahí entró Sebastián Eskenazi a manejar la empresa como si fuera propia, apenas con el 14,9% inicial, después llegó a tener 25%, y se estableció con una corte en el manejo de esa compañía. ¿Sabe quién pertenecía a esa corte inicialmente? Jorge Corcho Rodríguez, el que ahora aparece investigado como presunto lobista, valijero, intermediario, no sabemos muy bien, entre Odebrecht presuntamente y Julio Devido. Es más, de los primeros empresarios que conoció Marcelo Odebrecht en Buenos Aires, uno era Sebastián Eskenazi. Antonio Brufau, el presidente de Repsol, hizo un anuncio muy espectacular en aquel momento en Madrid, presentando a su nuevo socio, Enrique Eskenazi. Y no sabemos si como una muestra extraordinaria de ingenio o como una burla, lo presentó no como un gran petrolero que iba a mejorar la situación de YPF, sino como, escuche bien, experto en mercados regulados. Eso quiere decir experto en tratar con funcionarios. No sabemos cómo. A la Odebrecht, tal vez quiso decir eso. Lo cierto es que festejó Eskenazi, que se quedaba prácticamente sin plata con el 25% de la compañía, y festejaron también los españoles que querían ir alejándose de una Argentina que se iba volviendo cada vez más complicada. ¿Por qué? Porque con la excusa de tener que pagarle dividendos a los Eskenazi para que los Eskenazi le paguen su tenencia accionaria, ellos también cobraban sus propios dividendos, de tal manera que el 90% de las ganancias de YPF durante muchos años se repartían en dividendos entre sus accionistas, los españoles y los Eskenazi, en una operación que después, cuando se va a estatizar la empresa, Kicillof calificó como vaciamiento. Claro, Kicillof habló de los españoles, para él ideológicamente muy atractivo, una multinacional extranjera. En ningún momento de las largas horas en que habló en el Senado para justificar la estatización de la empresa, mencionó a la familia Eskenazi, que eran los socios, por decirle de alguna manera, de su jefa, Cristina Kirchner. ¿Por qué se rompe la relación de Cristina Kirchner con los Eskenazi? Esta es una pregunta cuya respuesta queda en una situación muy brumosa. Hay una versión difícil de corroborar que dice que había un abogado de los Eskenazi, Elías Hassan, exministro de Menem, que terminó en mala relación con ellos, y esta versión afirma que fue él el que le fue a mostrar alguna documentación a Máximo Kirchner diciéndole algo así como, para decirlo en francés, los Eskenazis te están fumando porque parte de la tenencia de ellos, o la tenencia de ellos en YPF, era de tu papá o era tuya. Esta es una versión no corroborada, la más cercana de las que sirvieron para explicar la ruptura entre esa relación tan íntima de la familia Kirchner y la familia Eskenazi. Yo lo escuché decir a Antonio Brufau, bueno, si hay algún problema patrimonial entre los Kirchner y los Eskenazi, eso no debe servir para cargarse una compañía. En un momento en que estaba muy enojado porque lo estaban expulsando de mala manera no solo de YPF, también de la Argentina.
Este es el segundo crimen, de apropiación extraña y en alguna medida de vaciamiento de la empresa. Vaciamiento que los mismos kirchneristas denuncian por boca de Kicillof. ¿Cuál es el tercer crimen? El tercer crimen lo estamos viendo en este momento. La empresa a través de la cual se argentiniza el 25% de YPF, que así le gustaba decir a los Kirchner, la argentinización porque entraba una familia argentina, en realidad es una empresa española o dos empresas españolas. Ambas se llaman Petersen. O sea, hubo una españolización de lo que ya era español. Esas dos empresas o sociedades españolas dependían de una tercera, estaban controladas por una sociedad australiana. Ahí ya nos perdemos. Hay directores muy poco identificables. No sabemos muy bien si las acciones de esa sociedad australiana estaban a nombre de alguien o eran acciones al portador. Tal vez todo esto lo sabía Ducler y estaba por decirlo. Tal vez está documentado en algún lado. Esa sociedad australiana tenía como socio oculto a Kirchner para ese 25% de YPF. No lo sabemos. Ducler empieza a sugerir que sí, en esa carta que presenta en la UIF. Y su hijo, en una entrevista con el diario La Nación, lo afirma casi de manera contundente. Lo cierto es que esas sociedades españolas, dependientes de una sociedad australiana, todo muy raro, se presentan en concurso. ¿Por qué? Y porque al no recibir los dividendos que les daba YPF, no podían pagarle a sus acreedores, los bancos y Repsol. Y venden un reclamo porque dicen, como se estatizó YPF, nosotros nos vimos impedidos de poder pagar la deuda que tenía y esto nos ha afectado. Y aducen algo, que es lo que está en discusión en New York, que es lo siguiente: al estatizarse, se violó un artículo del estatuto de la empresa que decía que si alguien quería vender parte de una parte superior a determinado monto del paquete accionario de la empresa, si alguien lo quería comprar, en este caso el Estado argentino, tenía que hacer una oferta por la totalidad de la empresa. Como ese artículo 7º del estatuto no se cumplió, ellos dicen toda esta operación fue irregular. ¿Qué contesta el Estado argentino? Esto no fue una operación comercial, fue una decisión de un Estado soberano dispuesta por su Congreso, que es una expropiación, no fue una compra, como si fuera una compra en el mercado de acciones. Lo cierto es que las empresas de los Eskenazi, estas dos empresas españolas, le venden a un fondo buitre, kirchnerista en este caso, el fondo Burford, el derecho de hacer el juicio, pero en el contrato se quedan con el 30% de lo que ese juicio podría obtener para la empresa Burford, que son aproximadamente, no está calculado, pero los cálculos informales son 3.000 millones de dólares, que son los que se van a resolver este 15 de junio en New York. La Argentina ya perdió la primera instancia porque la Procuradora del Tesoro última, Adelina Abona, la Procuradora del Tesoro, abogada del Estado de Cristina Kirchner, maltrató de tal manera a los abogados de la contraparte del fondo Burford que la jueza dijo, no hay cómo tratar con esta gente, le dio automáticamente la razón al demandante. Bueno, si uno piensa mal y detrás de los Eskenazi siguen estando los Kirchner, era lógico que iban a querer que el Estado pierda el juicio. Lo cierto es que la Argentina está por perder o podría perder 3.000 millones de dólares por un reclamo de los Eskenazi, por un activo que se quedaron de la manera en que se lo quedaron, con presión del Estado y aparentemente, según diría Ducler, con fondos de la provincia de Santa Cruz que fueron administrados como si fueran privados y en beneficio de privados. De esto quería hablar Ducler. La pregunta es, ¿por qué aparece Ducler queriendo hablar? ¿Porque tenía un afán retrospectivo? ¿Porque estaba enojado con los Kirchner? Puede ser. Pero lo que Ducler le va a ofrecer al gobierno de Macri es, yo tengo información
para que puedas dar vuelta la audiencia del 15 de junio. Está hablando del futuro, no del pasado. Y por eso pedía una remuneración. Un informante, no un arrepentido, porque él no dice yo soy parte de un delito, yo tengo cómo informarte para que vos ganes un juicio que estás por perder. Lo curioso es que en el año 2015, el exdiputado bonaerense Mario Cafiero se presentó en la justicia diciendo, cuidado que acá vienen los esquenazzi a querer cobrarse un juicio de 3.000 millones de dólares, y ellos adquirieron de manera fraudulenta las acciones por las cuales ahora inician este juicio. Fueron al fiscal Delgado, que en un minuto va a estar con nosotros. El fiscal Delgado analizó la situación, le pareció que era verosímil el reclamo de Cafiero, se mandó a un concurso, a un sorteo, y esa causa duerme en lo del juez Rafecas. Entre Abona y Rafecas podemos terminar pagando 3.000 millones de dólares. 3 crímenes entonces, no uno. La colocación en cuentas offshore como si fuera plata de los Kirchner de los fondos de Santa Cruz. La apropiación por parte de los esquenazzi de 25% de la compañía YPF, aparentemente, según dice Ducler, sostenida en esos mismos fondos, puestas al servicio de un privado, y ahora la pretensión de los esquenazzi de quedarse con un reclamo que sería el 30% de los 3.000 millones de dólares que podrían cobrar estos buitres K. Un amigo me dijo cuando leyó toda esta información en los diarios, ayer a la mañana, sería lindo que compre los derechos de esta historia Andrea del Boca para que pueda hacer una linda película, eso sí, financiada por el Instituto del Cine. Empezamos Odisea.